¿Estás nervioso?, te pregunta Mario. No, juntos podemos con todo. Aprietas tus dedos entre los suyos. Las fauces de la criatura se abren a unos centímetros de vosotros. No, las garras de la criatura se cierran. Sí, mejor. Suspiras porque justo hoy, tu novio ha decidido invitar a comer a todos sus colegas de CrossFit para descubrir si, aparte de hacer los mismos burpees, también se llevan bien o tienen algo en común. Justo hoy, justo el día que has decidido darle de una vez por todas un final a tu novela de fantasía romántica ambientada en un futuro apocalíptico. Te has armado de valor y has dicho: mira, si hay adolescentes de 14 años subiendo sus historias a internet y conquistando a millones de lectores, tú también puedes. Igual que los protagonistas de tu novela, luchas contra la adversidad. La adversidad, en tu caso, es ese monstruo, pero ese monstruo ruidoso. Y te centras en la página. Los 7 ojos verdes de la criatura aparecen en tu mente con claridad. La verdad es que son bastante bonitos. No te habías dado cuenta hasta ahora. Hay algo en esa mirada, un brillo de vulnerabilidad, no, de tristeza. ¿Y cómo te gusta a ti alguien triste, alguien misterioso, alguien con graves dificultades para comunicar sus emociones, alguien con garras? Igual al protagonista también. Le pides a gritos a tu novio que vaya a abrir la puerta, por favor. Un rato después aparece con un paquete para ti y un café doble. Te sonríe, completamente ajeno a los obstáculos que sus planes sociales están interponiendo en tu carrera literaria. En fin, la verdad es que para ser alguien con serias dificultades comunicativas, es bastante mono. Y te ha traído un café. Le das un trago a esa taza humeante y disfrutas del presente. Mientras intentas, la verdad, escuchar algo de la conversación del salón, presa del FOMO. Al fin, abres el paquete y sacas, con más emoción de la que te gustaría reconocer, varios paquetes de stickers. Uno de gatitos leyendo, otro de animales raros graciosos, otro de frases. Eliges el que más te gusta, uno que dice I can fix him. Y sigues pasando stickers, muchos stickers, muchísimos más de los que cualquier persona en sus cabales necesitaría. ¿Para qué? Para decorar el Kindle. Tu novela sigue teniendo un gran problema. No sabes si la criatura es un monstruo terrible o simplemente alguien un poco perdido en el mundo. Pero has encontrado una nueva forma de procrastinar el dilema: pegar stickers en tu Kindle. España por entregas. Un podcast de Vanity Fair y Amazon con Juan Sanguino, que celebra los 15 años de Amazon en España y repasa cómo hemos cambiado juntos en este tiempo. En septiembre de 2011, España le dijo welcome a Amazon y goodbye a toda una era. Porque aquel verano nos despedimos de las películas de Harry Potter. En los institutos y en las primeras redes sociales, todo el mundo hablaba sobre sagas juveniles como Los Juegos del Hambre o Crepúsculo, mientras autores como Almudena Grandes o Carlos Ruiz Zafón seguían dominando las librerías. Por aquel entonces, el hashtag Reading is Sexy empezaba a circular para reivindicar la lectura como algo atractivo. Pero si querías hacerte famoso en internet, no se te ocurriría jamás empezar un canal de YouTube hablando sobre libros. Te abrías uno de moda, o de gaming, o de humor. En aquel momento no te imaginabas que un relato de terror o un ensayo sobre la historia de la escritura o una novela sobre una niña trans de clase trabajadora pudieran convertirse en fenómenos de masas, ni que una cantante pop como Dua Lipa acabaría recomendando libros desde su propio club de lectura. Quizá el cambio más importante que ha vivido la lectura en este tiempo no ha sido tecnológico, ha sido social y cultural. Porque los libros ya no se terminan en la última página. Durante estos 15 años han empezado a alargarse en forma de películas, de clubs de lectura, de recomendaciones en TikTok. Hemos visto a Julieta Venegas escribir reseñas en Goodreads, a Reese Witherspoon comprar a mansalva derechos para adaptar novelas al audiovisual y a un grupo de amigas haciendo un taller drag king después de leer Texto Yonki de Paul B. Preciado. Sin que nos diéramos cuenta, leer dejó de ser una actividad solitaria para convertirse en una experiencia colectiva. Y no faltó de nada. Capítulo 1. Una nueva forma de leer y publicar llega a España.
En 2011 desembarcó en nuestro territorio algo más liviano todavía que la vida laboral de Kiko Rivera. Pesaba apenas 170 gramos y se llamaba Kindle. Una de nuestras redactoras de Vanity Fair nos recuerda cómo se vivió esta llegada. De pronto los lectores corrieron a dividirse en dos bandos, los del papel y los de la pantalla. Los puristas frente a los futuristas. Tradición o sacrilegio. Porque el cultureta no solo debía serlo, quería parecerlo. El Kindle no había cambiado nuestra pasión por leer, sino nuestra forma de juzgar cómo leían los demás. En aquel momento, los que optaron por probar lo nuevo tuvieron que comprarse el mismo modelo, el único que salió a la venta en España. Ahora ya podemos elegir entre opciones monísimas, de distintos colores y modelos avanzados que permiten incluso tomar notas a mano con un lápiz óptico que también puede subrayar o dibujar en los márgenes. Entonces, todo esto nos habría sonado tan mágico como el diario de Tom Riddle en Harry Potter. Ya nos quedamos flipando porque las palabras aparecían impresas en la pantalla gracias a la tinta electrónica y no nos teníamos que dejar los ojos para leer en digital, y también porque podíamos llevar cientos de libros en un solo aparato. Muchos confundimos el amor por la lectura con el amor por el objeto, pero el tiempo terminó demostrando que un libro seguía siendo un libro, aunque no pesara, no tuviera lomo y nadie pudiera saber qué estabas leyendo en el metro. Y así nadie tenía forma de saber si estabas leyendo Los hermanos Karamazov o 3 metros sobre el cielo. En aquel momento no solo llegó una nueva forma de leer, también nació una nueva forma de publicar. Dicen que todo el mundo lleva una novela dentro, y hay gente que lleva incluso varias. Pues para todos ellos, aquel fue un día histórico porque con Kindle apareció Kindle Direct Publishing o KDP. No llegó solo, vino con una dulce promesa. A partir de ahora, cualquiera podrá autopublicar su manuscrito. Bastaba con convencer a los lectores de que tenías algo que contar. Bueno, y tenías también que escribir el libro, diseñar tu propia portada y fijar un precio adecuado para, finalmente, subirlo todo a KDP. En realidad, la autopublicación ya existía. Tú, intrépido escritor ávido del reconocimiento de las masas, podías subir tus relatos a blogs o pagar a una editorial para que te imprimiese una tirada de libros, aunque seguramente la mayoría de los ejemplares acabarían en las casas de tus amigos o de tus familiares. Lo que cambió KDP fue la escala de la distribución. Ahora, una novela autopublicada de forma gratuita por un desconocido podía llegar de golpe a miles de lectores. Amazon mejoró su sistema de recomendaciones y de rankings, y de repente la visibilidad de una novela no dependía solo de campañas de marketing o de críticas literarias. Cuanto más se leía una historia, más la recomendaba el algoritmo, lo que iba generando nuevos círculos de visibilidad. Esto, unido a la aparición de las redes sociales, cambió la vida de muchos autores y también llenó nuestro internet de fanfictions de Crepúsculo y de One Direction. Uno de los fanfiction de Crepúsculo contaba una aventura subida de tono entre Edward y Bella y se acabó convirtiendo en un fenómeno global porque el relato de E.L. James tuvo tanto éxito que acabó cambiando el nombre de los personajes por Anastasia Steele y Christian Grey y escribiendo una obra completa. Como lo oyes, así nació 50 sombras de Grey. Capítulo 2. Érase una vez un autor desconocido. En una casa de Oviedo, Sonia, una mujer de 38 años, lee las últimas frases de una novela romántica. Cierra el libro y suspira. Pero no precisamente de emoción. Esta pareja tenía menos química que Bisbal y Rihanna en Hater I Love You, dice para sí. Y ella sabe bastante del tema porque ha leído muchas novelas románticas. Entonces se decide. Sonia se levanta, abre el ordenador que le regaló su padre y escribe sin parar hasta terminar su primera novela. Después hace una portada y la sube a Kindle Direct Publishing con un seudónimo. Así nace Sophie Saint Rose, que no tarda en publicar otra novela, y luego otra, y luego casi 250 más. Sonia ha demostrado que la revolución digital no es solo cosa de adolescentes. Desde luego ha sabido conectar con los lectores de Kindle Unlimited, que la nombraron como su autora favorita de 2014 a 2024. Nos vamos a Castellón de la Plana para contar la historia de un informático que llenó el maletero de su coche con cajas de ejemplares de su primer libro. Eloy Moreno presentó su primera novela a varios concursos y no ganó.
no entendía nada. Él había leído novelas que habían ganado ciertos premios y Juan del Val aún no había ganado el Planeta. Pero aún así, a Eloy le invadió ese pensamiento tan español de yo esto lo puedo hacer mejor. Así que pidió un préstamo, imprimió una tirada de ejemplares y se convirtió en un verdadero viajante de comercio, recorriendo la España de las carreteras para dar a conocer su novela El bolígrafo de gel verde, de librería en librería. La gasolina hizo su parte, pero el boca a oreja se encargó del resto. En las librerías y después en internet, su comunidad de lectores fue creciendo y ahora es un autor superventas con libros como Redes, Invisibles o Tierra. Ahora son las editoriales las que acuden a él. En los 2000, Juan Gómez Jurado ya publicaba sus thrillers con grandes editoriales, aunque también autopublicó algunas de sus novelas a través del Kindle Direct Publishing. Él era periodista y tenía una carrera sólida, pero no era un fenómeno, hasta que se le ocurrió el personaje de una mujer inteligente, seca y sarcástica, Antonia Scott, la protagonista de la saga Reina Roja. En 2018 esta novela se convierte en una obsesión para muchos lectores. La devoran del tirón, la escuchan en audiolibros. Luego hablamos de audiolibros. Y también la recomiendan sin parar en internet, haciéndola llegar cada vez a más gente. Juan Gómez Jurado no empezó en internet, pero internet lo llevó a convertirse en el fenómeno que es hoy. Tras el éxito de Reina Roja, pudo continuar escribiendo las secuelas de la novela y recibió más de 40 propuestas para hacer una adaptación audiovisual. Al final, fue él mismo quien escribió a Prime Video para proponerles hacer la serie con ellos. Eso sí, puso dos condiciones: que todo el mundo en el equipo tuviera talento y que fueran buenas personas. ¿Y cuál fue la clave del éxito de Juan? Pues que entendió bien su tiempo y comprendió la importancia de estar en conversación con sus seguidores. Él también participaba en podcasts y en programas de radio y se mensajeaba con sus lectores. Y anda que no nos gustan a los lectores un poquito de atención. Capítulo 3. Los lectores recomiendan. En los últimos 15 años, los lectores se han convertido en los grandes prescriptores de libros. Primero llegaron los foros, los blogs literarios y las plataformas como Goodreads, que es una red social en la que millones de lectores llevan registro de lo que leen, puntúan libros con estrellas como si fueran hoteles, escriben reseñas y participan en conversaciones colectivas. David, uno de nuestros lectores de Vanity Fair, nos cuenta cómo acabó en esa comunidad que a día de hoy le conoce mejor que sus amigos. Yo descubrí Goodreads por mi amiga Mar, porque ella sabe de mi pasión por las estadísticas. Me dijo, ¿por qué no otro sitio en el que obsesionarte? Lo puntúo todo, lo reseño todo, incluso hago sublistas dentro de las cosas que me he leído, pues por temáticas, por un montón de cosas raras. Así, la lectura se convierte casi en un juego. Parece una chorrada, pero el hecho de llevar un registro y el hecho de, por ejemplo, hacerte lo del reto, de me voy a leer 24 libros este año, ayuda a crear mucho hábito. Todo lo que sea leer siempre está bien. Y desde que apareció Goodreads, no nos hace falta la figura del gran crítico literario para llegar a nuevos libros. Entonces lo que me interesa es que mi vecino, mi amigo o una persona que tiene un criterio similar o que me pueda gustar su criterio, me diga, oye, me leí este libro. Y entonces, pues echarle un ojo, por ejemplo. Hay mucha gente que a lo mejor tienes que dices a pies juntillas lo que diga esta persona, o mucha gente que dices, bueno, pues si a este le ha encantado X libro, ya sé que tengo que huir de él. Nosotros os animamos a seguir perfiles de anónimos interesantes como el de David, porque es muy guay poder conectar con lectores desconocidos, aunque bueno, puedes encontrarte también con algunos bastante conocidos. Los famosos que están porque quieren estar, ¿vale? Si tú, por ejemplo, te cruzas a Julieta Venegas, que no estaría de más seguirla, porque desde luego que tiene un perfil de Goodreads muy recomendable, ella se lee lo que le gusta, comenta como le gusta, etcétera, y no existe esa presión mediática de, bueno, como eres famoso, ahora a lo mejor no puedes decir según qué cosas, o no puedes hacer según qué cosas, etcétera, o medir mucho cuál es tu imagen pública. Julieta Venegas no es la única celebrity que se ha hecho un hueco en este ecosistema. Después de pronunciar su famoso discurso por la igualdad en la ONU, Emma Watson fundó Our Shared Shelf. Una vez al mes seleccionaba un libro y después habría un debate feminista entre lectoras de todo el mundo a través de Goodreads.
Y a partir de 2012 empezó a aparecer un subtipo de youtuber al que le encantaba hablar sobre libros. No subían contenido humorístico, ni hacían vídeos con sus nuevos outfits, ni jugaban a videojuegos durante horas. Ellos hacían reseñas y unboxing de nuevos ejemplares. También iban a eventos literarios. Eran los primeros booktubers. Nombres como El Coleccionista de Mundos o Javier Ruescas. Javier empezó creando El Templo de las Mil Puertas, una revista digital sobre literatura escrita por y para jóvenes. Ahí hacían reseñas, entrevistaban autores y luego saltó a las redes llenando internet de conversaciones sobre libros. Él mismo nos cuenta cómo lo vivió. Es verdad que fui de los primeros booktubers que empezaron a hacer reseñas y hablar de libros en YouTube, y la respuesta fue muy positiva. Había un grupúsculo, ¿no?, de adultos, de señores, sobre todo hombres, que se burlaban de nosotros y de nosotras cuando hacíamos los vídeos porque nos llamaban frívolos o nos decían que no sabíamos lo que estábamos haciendo. Yo, de hecho, por entonces ya había estudiado periodismo, te quiero decir, pero yo también sabía cómo tenía que dirigirme al público, qué narración quería hacer, el vínculo personal que quería generar con mi comunidad, y lo tuve muy claro desde el principio. Este estilo tan personal, que sin embargo no estaba reñido con la profesionalidad, fue lo que le hizo conectar con toda una generación y le ayudó también a impulsar sus propias obras. No fui muy consciente de cómo estaba construyendo mi estilo, lo hacía de manera orgánica, lo que me gustaba lo hacía. Me di cuenta de que yo no necesitaba reseñar de una manera, como vamos a decir, elevada. Lo que me apetecía era contarle a una persona por qué ese libro había conectado conmigo de una manera especial, cosa que ahora me cuesta mucho más, precisamente porque no hay casi espacio en ese minuto 20 en el que te dan, pues eso, TikTok o Instagram, ¿no?, en los Reels, que es una pena. Antes te podías hacer una reseña de 5 minutos y se la veía a la gente y tú ahí contabas cómo te había regalado el libro tu padre y cómo te sentías en ese momento y de repente cómo te hizo sentir el libro. A partir de 2016-2018, los bookstagrammers cada vez empiezan a tener más relevancia. Nombres como María León, Raquel Brune o Laura Blocona han contribuido a convertir las portadas y las estanterías llenas de libros en algo aesthetic. A ver, fardar del libro que te estás leyendo es más antiguo que un SMS. De toda la vida, la gente cuando te veía con un libro asumía que eras más inteligente, pero hasta la era de Instagram, los libros no empezaron a formar parte de la construcción de nuestra identidad pública. Aunque tal vez se nos ha ido un poco de las manos, la verdad. Tú también conoces a ese chico, ¿verdad? Ese que te ve entrando en la cafetería de especialidad y se te queda mirando. ¿Crees que le has reconocido? Es uno más de tantos, aunque quizá él es tu próximo error. Algo en su mirada te grita: yo no soy como los otros, yo soy sensible. Y también grita: tuve que dejar el fútbol porque me lesioné la rodilla de pequeño, pero habría llegado lejos. Y por cierto, sé tocar la flaca a la guitarra. En realidad, su mirada no te cuenta todo esto sola. Le ayudan el esmalte negro de sus uñas, el matcha latte que se está llevando al bigote, la tote bag que reposa colgada en el respaldo de la silla y sobre todo el libro de Virginia Woolf que tiene abierto en la mesa, del que, por otra parte, no ha pasado ni una página desde que has entrado. Sí, es el Performative Man. Un arquetipo que se viralizó en redes para parodiar a esos chicos cuidadosamente autoconstruidos para conquistarte en la cafetería o en el metro o en el ascensor. Cuidado porque no se han extinguido y te pueden intentar preparar su plato estrella, la carbonara, cuando menos te lo esperes. Jamás imaginamos que el hashtag Reading is Sexy se volvería en nuestra contra de una manera tan dramática. Y el Performative Man no fue lo único que volvió a interesarse en el libro como objeto. La verdad es que llegó un momento después de la pandemia en el que todas queríamos algo que pudiéramos leer, sí, pero también tocar, oler, fotografiar y luego colocar en la estantería para hacernos interesante con las visitas. Las editoriales lo entendieron enseguida y empezaron a poner en circulación más y más ediciones especiales, objetos diseñados con cuidado, igual que el vinilo, del que ya hablamos en una entrega anterior. Así fue como llegó la fiebre de las tapas duras, los bordes tintados y las colaboraciones con ilustradores que están convirtiendo la lectura en toda una experiencia visual. Mina Lima hace ediciones de Harry Potter, El Mago de Oz o Peter Pan. María Gessi reescribe e ilustra clásicos y los convierte en éxitos contemporáneos. Y cada vez más empieza a resonar en nuestros cráneos una pregunta. ¿Realmente necesitamos otra edición del Principito y de Orgullo y Prejuicio? Yo no tengo la respuesta, la verdad. Lo dejo en manos de los booktokers.
que son los que ahora marcan las tendencias desde TikTok, porque esa red social llena de vídeos absurdos se ha empezado a llenar de memes de literatura y de vídeos con montajes frenéticos sobre argumentos de todas esas trilogías en papel que nos quitarán el aliento. Javier Ruescas se ha ido adaptando a los tiempos, así que ¿quién mejor que él para contarnos cómo ha cambiado el panorama de estas comunidades virtuales durante los últimos 15 años? Es muchísimo más grande, eso es lo principal. Hay muchísima más competencia, muchísimo más contenido del que hablar. En la comunidad lectora, en su momento antes éramos pocos y ahora como hay tanto, tú puedes escoger dentro de ese contenido literario cuál te interesa más, si es más romantasy, si es más clásico, si es más novela más adulta, si es más thriller, ¿no? Porque hay personas que están especializadas en ello y eso es muy interesante. Y si escribes y te planteas publicar, te interesa mucho estar al día de lo que hacen los booktokers. BookTok, la comunidad lectora, tiene mucho más poder a la hora de decidir qué libro triunfa que antes. Antes pues nos tenían como prescriptores y ahora yo creo que la comunidad lectora, los booktokers y tal, con sus números pueden generar grandes fenómenos que enraizan mucho pues con todo el tema de la plataforma de Wattpad, con las adaptaciones literarias que se escogen y tal, y los propios creadores de contenido de libros ya saben que esa es prácticamente la única vía que tienen, en juvenil sobre todo, en romance y tal, para convertirse en escritores. Sin unos números, sin una red de lectores previa, una editorial es muy complicado que te encuentre o que te vaya a publicar. Capítulo 4. Los jóvenes no leen. Un día, la influencer María Pombo pronunció aquella infamous quote, esa de: creo que hay que empezar a superar que hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer. Aquel día María se convirtió en un saco de boxeo en el que Internet entero desahogó sus frustraciones. Para varias generaciones fue la prueba confirmatoria de sus más temidas sospechas. Los jóvenes no leen y, lo que es peor, se enorgullecen de ello. Generación tras generación siempre se ha dicho esto. Y paradójicamente a todas las generaciones les ha acompañado un fenómeno literario. Los 5, Manolito Gafotas, El Señor de los Anillos, Memorias de Idún. Bruno Puelles, escritor de literatura infantil y juvenil que trabaja con jóvenes en su día a día, nos cuenta su opinión sobre esta idea de que la gente joven ya no lee. Por un lado, los niños y los jóvenes, igual que los adultos, tienen poco tiempo para leer, porque ya tenemos todos un ritmo de vida frenético y entre las muchas actividades, estímulos y distracciones como las pantallas, a veces, aunque queramos leer, no tenemos tiempo para ello o no lo encontramos. Por otro lado, dentro de los lectores, los niños y los jóvenes, y esto es un hecho, son de los que más leen. Efectivamente, los datos sitúan a los jóvenes entre 14 y 24 años como el grupo de edad que más lee según el Ministerio de Cultura. Un 76,9% de las personas en este grupo de edad leen libros habitualmente. Concretamente, respecto a la literatura juvenil, creo que las redes sociales, así como también son un pozo de tiempo, también son una comunidad lectora y hay muchas personas jóvenes que leen y comparten sus lecturas, comparten sus reseñas y convierten la lectura en una cosa social. La aparición de nuevos espacios donde poder compartir literatura y hablar de ella ha hecho que leer sea algo guay para la gente joven. Leer les sitúa en el centro de la conversación, tanto es así que se han convertido en el revulsivo del mercado editorial. Las ventas de literatura juvenil en España han aumentado un 54,8% desde 2018. Eso conlleva que cada vez haya más oferta para ellos y cada vez más historias se conciben para interpelar a esta franja de edad. Cuando hablamos de literatura juvenil ya no basta con decir amo la novela romántica. Ahora hay más subgéneros que signo del zodiaco y tienes que saber cuál te representa. Cozy Mystery, Dark Academy, Young Adult, New Adult, Sport Romance. Cada uno tiene sus reglas, su estética y sus seguidores. La literatura juvenil abarca un rango muy amplio porque puede englobar novelas para lectores de 15 o 16 años o para 20 y tantos o 30, porque en realidad no hay un límite ahí. Bueno, o si lo hay es muy difuso. Al final, si una historia es buena o un argumento es interesante, depende de cómo lo cuentes, puede ser para un lector u otro y para un rango más amplio o más concreto, más definido. El middle grade, por ejemplo, lleva años siendo el absoluto todo entre los chavales de 8 y 12 años, con historias protagonizadas por niños o preadolescentes. En ellas predomina la aventura, el humor y el descubrimiento. Seguro que muchos os habéis sumergido, igual
hace ya tiempo, o igual hace poco tiempo, en alguna de las aventuras de Kika Superbruja, por ejemplo, le hemos querido preguntar también a Bruno por uno de sus libros middle grade. Por ejemplo, en mi libro Pata Incógnita, que es para lectores de unos 10 a 12 años, trata sobre unos niños que juegan en el patio del colegio a un juego que involucra a la clase entera, y cuando llega una niña a mitad de curso no tiene hueco en ese juego, no porque le quieran mal, sino porque simplemente no encaja en lo que ellos están haciendo. Al final estamos hablando de temas como no encajar, como sentirte excluido, no haber hecho nada malo y sin embargo sentir que se te está tratando injustamente. Por si vuestro sobrino va a cumplir años pronto, pues mira, ya tenéis una idea de regalo. Y por si no tienes suficiente con esos amigos que te hacen pensar, por Dios, liaros ya y dejad la tontería, tienes el subgénero Friends to Lovers. El nombre lo dice todo. O luego está el Enemies to Lovers, que es cuando la historia de amor surge entre dos personas que no se soportan al principio. ¿Habrá historias de suegra contra nuera también? Ojalá. En otras entregas hemos hablado de la concienciación de los jóvenes con la salud mental. El año pasado más de un 50% afirmaba haber tenido problemas relacionados con ella, y esto, claro, se refleja en lo que leen. Nos encontramos ante un auge en obras que abordan temas como el bullying, la autoestima o la gestión emocional. Uno de los ejemplos más influyentes es la saga Heartstopper, de Alice Oseman. Es una novela gráfica que habla del acoso escolar, de la ansiedad y de la identidad sexual, y que ha vendido más de 10 millones de ejemplares en más de 40 países. Los más pequeños no iban a ser menos. Ellos también tienen sus propios fenómenos. Hay libros que les enseñan astronomía, como Las estrellas, guía para pequeños astrónomos, de Sam Smith, por nombrar uno de cientos. Y hay que mencionar el boom de los libros sobre emociones, y Bruno nos ha compartido otra reflexión interesante sobre todo esto. Con la lectura se aprende, y sobre todo se aprende a ver el mundo de distintas formas, desde distintas perspectivas, a conocer lugares o situaciones que uno no ha vivido nunca y quizá nunca viva, pero no significa que todo tenga que venir con una moraleja y que leer se convierta en una asignatura más. Tiene que seguir siendo una forma de ocio y de placer, ¿no? Porque si no, ¿por qué iban a hacerlo en su tiempo libre? Creo que los niños son jóvenes, pero no son tontos, y disfrutan de la lectura como cualquier otro lector. Eso significa que en la literatura infantil y, por supuesto, en la juvenil también hay cabida para textos muy literarios, poéticos, líricos. Me parece que eso no los vuelven más difíciles para los niños o menos atractivos. Quizá al contrario, de hecho, los vuelven más atractivos. Al final, los más pequeños siguen necesitando disfrutar de la literatura en todas sus formas. Y también en voz alta, como se ha hecho siempre. Es cada vez más habitual ver librerías infantiles abarrotadas los domingos por la mañana, porque hay un montón de niños que han acudido a escuchar cuentos en lugares, precisamente, como Voilà. Los cuentacuentos, te das cuenta el poder de la literatura, el poder de la lectura en voz alta, de cómo se quedan los peques concentrados, fascinados con una historia. Es un momento de compartir con el adulto, el papá, mamá, abuela, tío, la persona que le traiga, y todo lo que crea comunidad, ¿no? Que al final son niños y niñas que vienen porque comparten ese amor por los libros y se generan siempre cosas muy bonitas alrededor de eso. Es un plan perfecto para todos, si lo piensas. Tus niños se sumergen en la literatura. A ti te dejan tranquilo durante un rato, y muchos actores de teatro encuentran otro espacio donde poder hacer lo que más les gusta: contar historias. Capítulo 5. El fenómeno de los audiolibros. Aunque en el fondo los adultos querríamos ir a una librería a sentarnos en el suelo y escuchar cuentos, siempre nos conformamos con formatos que nos hacen mantener la dignidad. En el siglo pasado escuchábamos historias grabadas en cintas, en CDs o transmitidas por la radio, y después llegaron las plataformas, y con ellas el boom de los podcasts. Porque ahora todo el mundo tiene un podcast, y nosotros no vamos a ser menos. En la pandemia, la producción de podcasts de todo tipo se multiplicó. Había mucha gente con tiempo para hablar y mucha gente que no quería escuchar por enésima vez el mismo drama de sus amigos y prefería escuchar a unos completos desconocidos. Y así nos llegó también Audible. El equipo de redacción de Vanity Fair nos cuenta cómo fue esa llegada. España siempre ha sido un país de radio y desde 2020 un país de audios a la carta. Ese año llegó Audible, la plataforma de Amazon especializada en audiolibros y ficción sonora. Y de pronto la experiencia de leer dio un salto. Ahora tenías a Leonor Watling, José Coronado o Aitana Sánchez Gijón leyendo para ti.
De pronto, podías escuchar, por ejemplo, la saga entera de Harry Potter narrada por la voz grave y profunda de Leonor Watling, en 126 horas y 53 minutos. Leonor ha sabido añadir nuevos matices a una historia que creías conocer más que a tu madre. Leer ya no siempre significa pasar páginas, ahora a veces se parece más a darle al play. También necesitábamos, aunque no lo supiéramos, darle al play a una ficción sonora basada en Orgullo y Prejuicio, interpretada por Georgina Amorós y por Omar Ayuso. Imagínate el universo de Jane Austen colisionando con el de Élite. Yo no sé qué pensaría Jane de todo esto, pero yo voy a pedirme un día de asuntos propios para escuchármela del tirón. Disculpe, señorita. El señor Darcy viene a verla. El señor Darcy. Según datos de 2026, más de 10 millones de españoles escucharon al menos un audiolibro en los últimos 12 meses. Pero curiosamente, el audiolibro no sustituye al libro en papel. El 52% de los oyentes de audiolibros luego lee en formato físico los libros que ha descubierto en audio. Y en estos 15 años, esos libros que siempre habían predominado en nuestra literatura han seguido reinando en los rankings de novedades. La novela negra, con fenómenos como La novia gitana, de Carmen Mola, la novela romántica e histórica, con autoras como Sonsoles Onega, y esos grandes nombres que atraviesan generaciones, como Almudena Grandes. Tras su fallecimiento, muchos lectores volvieron a sus libros y otros los descubrieron desde cero. Pero ahora quiero que nos centremos en esos libros que hace años solo te habrías leído tú y no habrías podido comentar con nadie, y que hoy, gracias a las redes, se han convertido en auténticos hitos. Capítulo 6. La Bookstagrammer. Estamos en 2018. Una chica hace un unboxing de libros en su habitación y se queda mirando de repente una portada que le resulta extraña. Dice: ni amo, ni Dios, ni marido, ni partido, ni de fútbol. Lectura fácil. Es una novela llena de pensamiento anarquista, danza contemporánea, lenguaje radical y sexo. Y está escrita desde los puntos de vista de 4 mujeres con diversidad funcional. La Bookstagrammer no sabe si dedicarle un vídeo de su perfil de lectura a este libro. No para de ver en internet vídeos de la autora, Cristina Morales, con media cabeza rapada. Hay algo en ella que le fascina. Su obra ha ganado el premio Herralde de novela, pero duda si interesará a sus seguidores. Cristina Morales, con un potente discurso antisistema, acabará convirtiéndose en toda una celebrity cultural y despertará la misma fascinación entre la comunidad de seguidoras de esa Bookstagrammer. Y un año después, en 2019, lee un libro con el cuadro El ángel caído de Cabanel en la portada. Casi 700 páginas sobre médiums, sectas y una familia atravesada por la historia política argentina. La Bookstagrammer vuelve a dudar. ¿Le interesará a alguien un vídeo sobre este libro? Pero empieza a leerlo y no puede parar. Decide comprar más libros de terror. Las listas de ventas se han llenado de obras de Mónica Ojeda, Elaine Vilar Madruga, María Bastarós, y en sus vídeos se multiplican las visitas. Este mismo año llega El infinito en un junco, de Irene Vallejo. Nuestra amiga piensa: ¿un libro sobre la historia del libro en el mundo antiguo? Esto es café para muy cafeteros. De Pérdidas al río. Empieza a recibir un montón de DMs preguntando por ese libro. Y de pronto, un ensayo sobre literatura se hace cultura pop. En esa época, otro libro se convierte en un quebradero de cabeza para ella. Su reseña sobre Feria, de Ana Iris Simón, no deja de recibir comentarios. Algunos lo leyeron como una reivindicación del orgullo de clase, del folclore, de unas formas de vida tradicionales que se estaban perdiendo y que tenían muchas cosas buenas. A otros les pareció demasiado reaccionario. Y cuando nuestra influencer literaria acababa de hacer el tránsito a TikTok para adaptarse a los tiempos, se vuelve a quedar caritrínica perdida. Una noche de 2021 decide ver en televisión Yes, el premio Planeta. Y entonces la presentadora llama a la ganadora, que es la escritora Carmen Mola. Pero lo que suben al escenario son 3 tipos, con traje y mascarilla: Jorge, Agustín y Antonio. Habían creado un seudónimo bajo el que lanzaban todos sus bestsellers. Nuestra booktoker se resistió a pedir su libro y siguió leyendo otras obras sin parar, hasta que en 2023 otro libro la conquistó. La mala costumbre, de Alana S. Portero, que nos ha hecho llorar más que la cebolla que estábamos picando mientras la escuchábamos.
Y fue ya en 2024 cuando nuestra ya famosa booktoker encontró algo que no esperaba que, desde su también famosa habitación, le transformara de esa manera. La seducción, la segunda novela de Sara Torres, revoluciona su manera de entender cómo funciona el deseo. ¿Y qué mejor momento para dejar a nuestra booktoker tranquila que leyendo en su intimidad? Porque quiero hacerte una pregunta. No a la booktoker, a ti te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo último que viste en el cine? La serie basada en el fenómeno literario global que te dejó sin respiración. La película que te hará revivir el aclamado bestseller que emociona a millones de... La serie inspirada en la película que adaptó el inolvidable musical basado en... Bueno, basta. Igual se nos está yendo un poco de las manos el marketing. Siempre se han hecho adaptaciones, pero ya hemos visto que las conversaciones literarias han evolucionado en los últimos 15 años, hasta llegar a uno de sus mejores momentos. Y claro, las campañas publicitarias pues lo aprovechan. Saben que eso de volver a una historia que ya conocemos nos encanta, aunque sea para discutir el casting, para indignarnos con el final o para decir que el libro era mejor. Que si cállate, que yo me leí el libro con 13 años, que si la última batalla en el libro duraba 327 páginas y la han dejado en 1 minuto y medio, todos conocemos a esa persona. Nada más ver el primer fotograma del tráiler, ya ha pisoteado y lanzado al mar la adaptación. A todas nos gusta hacernoslas entendidas. Y más allá de eso, la película que filmamos en nuestra cabeza mientras leemos genera un vínculo tan íntimo con la historia que es difícil que un director consiga hacerlo igual. Pero ahí está la gracia. Las adaptaciones nos conflictúan y nos hacen volver al libro o entrar en el de nuevas, aunque sea solo para poder callar a esa persona y decirle yo me lo acabo de leer, lo tengo mucho más reciente que tú. Un ejemplo de ello es Hamnet. El libro fue un acontecimiento literario, pero la película lo llevó aún más lejos. También está Cumbres Borrascosas. Margot Robbie y Jacob Elordi acercaron la historia a miles de jóvenes que sintieron curiosidad por descubrir la novela original de Emily Brontë. Y si hablamos de adaptaciones nacionales, encontramos grandes producciones como La Casa de los Espíritus, La Saga Culpables o Reina Roja, contenidos todos originales de Prime Video, que volvieron a llevar los libros en los que se basaban a los tops de ventas. Capítulo 7. Conversaciones literarias. En los últimos años han aparecido espacios muy interesantes que nos han permitido profundizar en esos textos que leíamos apasionadamente en la intimidad. De pronto podíamos pasar 2 horas escuchando diferentes análisis y reflexiones sobre nuestro libro preferido, aderezadas con entrevistas a sus autores. Un sueño. Pues sí. Así se sienten podcasts como Grandes Infelices, que es un podcast de Blackie Books presentado por el escritor Javier Peña. Cada episodio está dedicado a un autor o autora y explora cómo su vida personal, sus obsesiones y sus contradicciones acabaron influyendo en su obra. También quiero destacar Punzadas Sonoras, de Paula Ducay e Inés García, filósofas y divulgadoras que se han hecho especialmente conocidas por acercar a un público joven obras de autores no tan jóvenes. Su influencia es tal que están convirtiendo su obra favorita, Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, en la obsesión de toda una generación. Nombres como Susan Sontag ya no se pronuncian solo en las aulas de la universidad, también se citan en TikTok y otras redes. Estos son solo un par de ejemplos, pero hay muchas propuestas relevantes que reflejan el gran momento que vive el panorama literario, como Un libro, una hora, Hotel Jorge Juan o Esta noche, libro. Y, cómo no, las celebridades esta vez tampoco han querido quedarse fuera de la conversación. En 2020, la supermodelo Kaia Gerber inició su espacio digital y no trataba sobre tendencias de moda, sino sobre tendencias literarias. 2 años más tarde, Dua Lipa lanzó Service 95, una plataforma cultural que incluía un club de lectura. El proyecto ha evolucionado tanto que acaba de abrir su propia biblioteca dedicada a libros censurados y voces críticas, dentro de una histórica librería de Oporto. Otro caso curioso es el de Reese Witherspoon, que lanzó la productora Hello Sunshine para leer historias de mujeres multifacéticas y para producirlas. En el club de lectura asociado a la productora, Reese selecciona cada mes libros escritos por autoras contemporáneas. Cuando piensa que algo puede funcionar, mueve la maquinaria para conseguir los derechos de las obras y poder adaptarlas al audiovisual. Por ejemplo, ha producido películas como Perdida o series como Big Little Lies y Little Fires Everywhere.
Y mientras los clubs masivos y digitales de las celebrities no paran de crecer y transformarse, nosotras vamos a la parte de atrás de las librerías o nos juntamos en el salón de nuestra casa. Claudia, una de nuestras lectoras, nos cuenta para qué. Mi club de lectura es un club de amigas, poder tener un espacio de pensamiento con mis amigas y poder abordar temas concretos por la obligación de que hay una reunión y un encuentro, poder pensar más de las cosas que leo, cuestionar más mi opinión, mi sensación, etc. De alguna manera están volviendo esas tertulias literarias que parecían cosa del pasado. Ya no hace falta ir a un café Gijón. Nosotras solo nos apañamos. Nos solemos reunir tipo un día entre semana, medio tarde noche. Llevamos comidas fáciles y nos reunimos. Puede pasar también que la persona que ha propuesto el libro hace una introducción de lo que es el libro. Alguna que otra vez podemos hacer como preguntas concretas o juegos, pero siento que sí que es fácil como la propia conversación que se da en torno al libro, la verdad, y que puede como abrir diferentes prismas. Igual también, pues llegas a lugares a los que tú misma no habrías llegado. Como vengo diciendo en varias entregas, la búsqueda de experiencias físicas is back. Aunque claro, entrar en un club de lectura también implica entrar en el grupo de WhatsApp del club de lectura, con su encuesta mensual sobre el próximo libro que vais a leer, con su doodle para cuadrar agendas. Bueno, al final os acabáis organizando y surge la magia en persona. Empiezas hablando del libro, pero luego te vas a tus cosas. Y yo creo que eso también está chulo, ¿no? El que haya como muchas ramificaciones en la pura conversación. Al final el libro muchas veces es un disparador. Sin saber cómo, una acaba contando la historia de su ex y la otra hablando de sus traumas con su madre. O todas acabáis improvisando un taller drag kings después de leer texto yonki de Paul B. Preciado, como el que hacen en el libro. Es algo que no hemos hecho en general y también era como una manera más de meternos en lo que el propio libro estaba proponiendo. Y fue bastante divertido, la verdad. Tampoco lo teníamos muy pensado. Fuimos proponiendo, pues yo quiero esa barba. Elegimos los nombres de una manera bastante grupal y comunal y crear toda como una personalidad inventada y como dejarnos un poco hacer cosas que no nos habíamos planteado y probar cosas. Definitivamente, en los últimos 15 años, la lectura ha pasado a ser algo colectivo y ha abierto infinitas posibilidades. Y ahí estás tú, en tu club de lectura, después de un acalorado debate sobre el libro programado, preguntándoles a las chicas si se podrían leer una cosita que has escrito tú. Nada, algo sin importancia. Algo que solo llevas meses y meses y meses dedicándole cada minuto que tienes libre. Estás bloqueada. Tienes el bloqueo del escritor. Suena bien decir la palabra en voz alta. Y te levantas. Empiezas a leer fragmentos de tu novela y de repente tus protagonistas y tus criaturas empiezan a existir fuera de tu cabeza. Ves a tus compañeras riéndose, discutiendo. Empiezan incluso a decir que se enamorarían de la criatura antes que del protagonista, que la criatura tiene más mundo interior. Desde luego, hay gente para todo. Si hay gente que se enamora de Heathcliff, pues ¿por qué no? Y mientras tanto, tú tomas notas a toda velocidad, confiando en que arreglarás por fin ese final. Aunque en realidad, ahora mismo, te da igual. Ya llegará. Ahora, lo que te apetece realmente es intercambiar stickers para tu Kindle y conseguir ese del pato cansado que te hace tanta gracia cada vez que lo ves. ¿Sabías que este club de lectura te traería libros? Lo que no esperabas es que también te trajera a un grupo de tías tan sabias y divertidas, con ganas de pasar horas hablando apasionadamente de las mismas historias que tú. Y quizá de eso va todo. De descubrir que no estamos solas y locas perdidas con las historias que nos obsesionan. Ursula K. Le Guin escribió muchas veces sobre la literatura como una forma de tender puentes entre personas para compartir lo que significa estar vivos, sea lo que sea eso. Así que tú y yo nos vemos al otro lado del puente en la próxima entrega.